7:52 a.m. Ya tenemos aquí en cabina a José Fidel Ramírez. Él es consultor empresarial y también expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Sonora y maestro en Derecho Fiscal. ¿Cómo está, José Fidel? Muy buen día. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Muy bien. Justamente el tema por el que lo invitamos es para analizar esta parte del cambio fiscal que anunció el gobernador Alfonso Durazo en conferencia de prensa el día de ayer, cuando dijo que ya habló con algunos miembros de Grupo México para que cambiaran su domicilio fiscal aquí al estado de Sonora. Y en ese sentido, pues vamos a hablar con usted, que es experto en el tema, para que nos diga qué tantos beneficios tiene un cambio fiscal y cuáles no. Bien, en términos generales, lo que se está buscando con esta operación, sí, que básicamente es cambiar el lugar donde se atribuye que está la empresa, ¿sí? Es decir, podemos ver pues en muchos lugares a lo mejor establecimientos y todo eso, pero para efectos fiscales siempre debe existir un lugar que le llamamos el domicilio fiscal. Ahí es donde pues básicamente la empresa dice que ahí va a recibir a la autoridad, y pues ahí debe de estar asentado el principal asiento de su administración, ¿sí? Esos son básicamente los aspectos que nos llevan a determinar dónde va a estar ubicado este domicilio fiscal. Para los efectos también de algo que le llamamos una redistribución de la captación federal, es decir, de todo lo que pagamos nosotros a la federación por impuesto sobre la renta, IVA y otra serie de impuestos, hay una ley de coordinación fiscal que dice que básicamente nos dice que de lo que se recibe hay un porcentaje que se regresa. ¿Sí? ¿De qué porcentaje estaríamos hablando? Regularmente una persona, o tengo entendido que también las empresas, pagamos el 16% de IVA, ¿no? De IVA. Aparte el IEPS y el impuesto sobre la renta, que es el propio directo, ¿no?, que pagamos todos nosotros. Y en ese sentido, ¿qué tanto porcentaje le corresponde al Estado o al municipio? ¿A quién va? Va al Estado, y no creas que es una cantidad muy grande, porque de todo lo que se recauda, solo una parte se redistribuye, no se redistribuye todo. Entonces, de esa parte que se redistribuye, vamos a decir que a Sonora le toca el 2.4% de eso que se redistribuye y regresan alrededor de 600, 700 millones de pesos en un año. ¿Sí? Pues no es exageradamente mucho, ¿verdad? O sea, es una cantidad importante, pero no es demasiado lo que vamos a recibir por eso. Entonces, casi es como decir que regresan, ¿qué te gusta?, como 100 pesos por persona o algo así, ¿no? O sea, no es una cantidad demasiado grande. ¿Qué es lo que y cómo se determina, digamos, ese 2.3% aproximadamente que estamos recibiendo actualmente? Es una fórmula que lleva algunas variables, algunos datos, sí, como por ejemplo la media del crecimiento del PIB, o sea, del PIB que generamos o como participamos básicamente al PIB nacional, al crecimiento económico, a la población también, que nuestra población no es muy grande, aunque somos un estado grande, pues nuestra población es relativamente pequeña. Y pues aquí básicamente el cambio del domicilio fiscal le puede ayudar al concepto del crecimiento económico, ¿no? Ese PIB, ¿sí? Y entonces, en función de eso, pues generar una cantidad mayor. Se tiene que evaluar, obviamente cada año se tiene que estar evaluando. Si hacen el cambio de domicilio para este año, el año que entra prácticamente no tendríamos nada todavía, ¿sí? O si se hacen estos días, se evalúa a noviembre, y a noviembre del 2021 se va a volver a evaluar. En enero dijo el gobernador que sería el cambio. En enero, entonces, es un asunto que ya nos va a beneficiar tal vez para el 2023. Ya no es para el 2000, necesariamente para el 2022, ya no, porque básicamente te van haciendo las evaluaciones hacia el año anterior. Sí. ¿Y qué sería en este caso si hablamos ya de la suma de varias empresas? Porque no solamente se trata de Grupo México. El gobernador dijo que va a tener acercamientos con otras empresas, como puede ser Ford, como puede ser Bachoco, que son empresas pues grandísimas. Incluso Bachoco cotiza en la bolsa de Nueva York. Ya estamos hablando de cantidades pues bastante importantes, ¿no? Sí, así es. El agregado al Producto Interno Bruto sería
importante para lo nuestro, ¿no? Es decir, si agregamos estas empresas muy grandes y que cotizan en bolsa y todo lo demás, que son empresas demasiado grandes, por supuesto que generaría esa redistribución a nuestro favor, ¿sí? Obviamente de los lugares donde estaban, al cambiarse, pues bajen a aquel lugar, suben porque es así como, es una bolsa básicamente que se determina en base a esa recaudación y no sube ni baja, o sea, es esa misma bolsa que lo único que puede pasar es que con este movimiento le quitas a un estado y le das a Sonora, ¿no? Eso es lo que va a pasar, es como un Robin Hood, ¿no? Básicamente le decimos a veces, ¿no? Pero que le va a quitar a unos y le va a entregar a otros. El efecto es aventurado decir exactamente qué tanto va a subir, porque necesitaríamos ver la aportación al PIB y cuánto nos representa como crecimiento económico, y que obviamente se entiende que al atribuir al estado de Sonora las utilidades o los ingresos que tienen estas empresas como parte de esta redistribución o este factor que se va a determinar, pues sí le va a beneficiar. No quiere decir que se nos van a duplicar, pero pues obviamente todo lo que puedas subir será interesante, ¿no? Claro, y sobre todo en el estado de Sonora, que no es el estado que genera la mayor aportación al PIB, pero no, sí es de los que más. En el estado de México creo que tengo entendido que es el que más. Y ahorita es donde estas empresas facturan allá. Entonces, pues, como dice, sería algo de especie de Robin Hood, pero pues que sí nos beneficia a las y los sonorenses. Sí nos beneficiaría al final. El impacto, insisto, lo estaríamos viendo hasta el 2023. Por el ejercicio fiscal. Por el ejercicio fiscal y por los tiempos en que se evalúan estos factores y estos elementos, ¿no?, que entran a la fórmula. José Fidel, muchísimas gracias. ¿Algo que quiera agregar que no le haya preguntado? No, básicamente creo que ese sería el contexto, ¿no?, de esta medida que está buscando el gobernador que se dé a través de vamos a decir, la recolocación de un domicilio fiscal. Y pues obviamente es buscar acrecentar los ingresos de participación fiscal federal y pues obviamente también en cierta forma vamos a decir un aspecto de justicia, ¿no? Porque si aquí es donde está lo que produce, se benefician de la mano de obra sonorense también. De los mismos pues de las mismas materias primas que aquí se producen o con las que ellos trabajan, pues sería una especie de justicia de decir, bueno, atribúyemelo a donde se está generando la riqueza real. Porque en todo caso, si hablamos de un Grupo México que tiene asentado su administración en la Ciudad de México y allá está su domicilio fiscal, allá está la toma de decisiones, pero la generación está aquí, entonces tiene lógica. Bueno, pues muchísimas gracias, contador, y esperemos que nos dé otra entrevista cuando tengamos que hablar también de temas fiscales. Con mucho gusto.